Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830. En Twitter, @unespacio830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 55 26 23 00 57 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso. Aquí vamos a dar nuestras redes sociales personales. Moy. @Moy9727, Moy con Y, en todas mis redes sociales. Hacemos buen debate, ahí se arma buen debate. Sí, de pronto. Yo contesto todo, @Javier G. Sirión. Javier es con X y Sirión con Z en Twitter. No se lo pierda. Y tenemos por la vía telefónica a David Mendoza. Él es analista político. David, ¿cómo te va? Hola. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a Moisés también. Oye, pues, a ver, la pregunta de los 64,000 es, ¿qué va a pasar en el 2021 en las elecciones? Hay dos alianzas enormes, triple alianza Morena Verde PT y triple alianza PAN PRD PRI, lo impensable, pero es lo que es. Y en medio hay pues casi la nada. ¿Quién va a ganar estas elecciones? ¿Quién va a tener uno más que los demás? Oye, yo empezaría por un factor que yo creo que nadie está contemplando. AMLO no está en la boleta. Pues, AMLO no está en la boleta, pero AMLO está enfermo ahorita. Eso es algo que debería de preocuparnos Pero AMLO muchísimo, está enfermo ahorita. Yo conozco el tema del COVID muy bien. Y si tiene síntomas leves, pues en 2 semanas o 3 va a estar caminando con nosotros. Ni modo que no. Pero eso es un punto de referencia bastante interesante, porque mira, a eso voy. Estamos viviendo nuevamente un régimen presidencial. Y esto significa que precisamente los y las candidaturas que está generando el partido Morena, pues en realidad, de una manera directa o indirecta, se están sosteniendo precisamente sobre el personaje de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este sentido yo creo que tendríamos que plantearlo, sobre todo porque este es un espectro que no se tenía contemplado necesariamente dentro de la agenda del presidente. Ahora, en relación a la oposición, pues la verdad es que yo sí estoy bastante preocupado. Y te voy a decir francamente, ¿por qué? Porque no he visto hasta el momento, liderazgos y personajes de políticos profesionales que estén realmente generando una propuesta. Y lo vemos, por ejemplo, con partidos en los cuales, bueno, pues imagínate que Kiko está de candidato para el gobierno para Querétaro, ¿no? Y Lupita Jones en Baja California, y pues así nos vamos. Sí, caray, pero a ver, no hay figuras, ¿estamos de acuerdo en la oposición? Luchadores, actrices, bueno, ¿qué pasó con la política? Futbolistas. Nos están está el poniendo, Brody, ¿no? Y está el Bofo. Estamos en este asunto donde queremos bajar a la ciudadanización, todo el ámbito de la política, cuando en realidad lo que necesitamos son políticos que sepan de política pública, necesitamos políticos que sepan de cómo funciona precisamente un gobierno, cómo se generan obviamente y se fortalecen las instituciones. Creo que ese es el gran problema que tenemos en 2021 y nuevamente, y te lo digo como analista, pero también como consultor de comunicación política, el punto es de que estas elecciones 2021 parece ser que van a ser obviamente fortalecidas desde la pura emoción. Y por eso es que yo nuevamente te vuelvo a señalar, la emoción está ligada precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya para 2024, una cara fuerte que veas por parte de la oposición, ya sea PAN, PRI, PRD o alguien, una cara que digas, a lo mejor puede ser el presidenciable. Hace algunos años veíamos... Hay dos que ya se apuntaron, O sea, a ver, por un lado ya se apuntó y lo dijo abiertamente Anaya, dice que él va a recorrer el país empezando de Atlanta. Va a hacer lo mismo que hizo López Obrador, a recorrer todos los municipios ahí, aunque sean 500 en Oaxaca, a ver cómo lo hacemos para pisar. Empezando por Atlanta, ¿no? De Atlanta, Oaxaca, y de Oaxaca, Atlanta. Y luego otro que se apuntó es Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que bien que mal, no lo ha dicho como tal, pero está apuntado para la presidencia. Oigan, pero ¿no les preocupa esta situación? O sea, estamos repitiendo el mismo esquema, el mismo proyecto, cuando en realidad lo que necesitamos son liderazgos fuertes, innovadores, realmente de liderazgo social, que realmente puedan representar a la ciudadanía. Vaya, entonces estamos ocupando el mismo modelo de López Obrador. Si no gané la primera, pues tal vez a la segunda, y si no gano la segunda, tal vez a la tercera.
Creo que ese es uno de los detalles importantes. Y vaya, no puedo ahorita señalar quién pueda ser verdaderamente un presidencial, porque vaya, llevamos 2 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estamos recorriendo apenas el 3er año de la presidencia y no sabemos cómo se va a conformar precisamente la estructura del Congreso. Entonces, yo creo que ese bocado tenemos que esperarlo, porque no podemos sacar la bola mágica y decir, no, bueno, este es el presidencial y demás, porque seguramente para 2024 nos vamos a llevar una sorpresa, y tal vez no sea ni siquiera ninguno de los que estamos ahorita señalando. ¿Por qué? Porque la política y la vida política de este país necesita reinventarse, porque si no... De acuerdo al 24, David, yo creo que va a haber futuros de personajes que van a ir saliendo, que van a ir creciendo y demás. Pero vamos a acercarnos al 21. El 21 ya está a 4 meses, ya están haciendo, ya las alianzas están Ya 3, armadas. ya enero ya no lo contamos. Bueno, febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? 4 meses. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay una incógnita enorme. Hay 2 alianzas. ¿Cuál de las 2 crees tú que vaya a tener, como van las cosas, la mayoría en los 251 diputados en el Congreso? Lo más seguro es que se equilibren las fuerzas. Esa es una proyección que he estado empate técnico visualizando. total. No necesariamente un empate técnico, ¿sabes? Yo creo que Morena va a perder algunos escaños, sobre todo en algunas partes de las diputaciones, porque también hay que entender que el ciudadano desde el 97, que los congresos se han dividido, ya no les da o ya no otorga a ciegas necesariamente su voto. Y eso le estoy hablando en ciertos distritos. No estoy diciendo que Morena vaya a perder el Congreso total de los escaños. No se va a ir a 0, pero es que la barra está en 251. Pero son 500. Pero va a haber, yo creo que un equilibrio que permita nuevamente, y eso es lo más sano, porque a diferencia de lo que muchos piensan, lo más sano es tener, obviamente, en este ámbito del parlamentarismo abierto, ¿sí?, este trabajo de negociación permanente que se tiene que hacer en la vida política de cualquier país, En todos los países, obviamente, que existe este equilibrio en el Parlamento, este equilibrio con los diputados, con los senadores, es mucho más sano. ¿Por qué? Porque entonces podemos nuevamente repetir esquemas que no los habíamos visto desde 1997. No le conviene al país tener un partido que tenga una mayoría absoluta, porque entonces ahí sí vamos a poder nuevamente revivir esquemas que creíamos que ya habíamos superado. Y eso sí, también lo podemos asegurar. Hay paradigmas que creíamos que ya los habíamos dejado atrás y parece ser que por nuestra historia cultural nos encanta repetir, Oye, David, muy bien, ok. Vamos a pensar que hay un balance, a lo mejor una mayor opositora, menor, pero bueno, finalmente un balance. ¿Cómo gobernaría López Obrador, que ya vemos cómo hace las cosas, con un Congreso, pues digamos que tenga 260 en contra? ¿Cómo le va a hacer para pasar presupuestos? ¿Va a negociar o se va a rendir? Están los partidos satélite también, que esos algunos pueden influir. Está Movimiento Ciudadano, que todavía no sabemos en apariencia hacia dónde se va a mover. Va a ir por oposición. Va del lado de la oposición. Digamos, con una barbaridad va a ir por la oposición. A mí me preocupa cómo se va a poner de acuerdo este grupo de la oposición. Porque también eso creo que me preocupa bastante. Va a gobernar López Obrador bien o mal y se va a mantener en el Congreso esa unión de los opositores, o se va a romper. Mira, hay algunos analistas y expertos en política que señalan que los sexenios o las administraciones en realidad o dan un golpe de timón de pronto para poder reorientar su estrategia, o lo que generan en realidad es un acuerdo político para que entonces pueda pasar su legado y pueda pasar las reformas más importantes en términos de su administración. La verdad es que veo complicado precisamente que se llegue, como te había dicho, a esta parte de mayoría, ¿no?, por parte de Morena. Todo puede suceder, no quiero tampoco abrir aquí el espacio para empezar a especular. Lo cierto es que la clase política, en términos de la oposición, va a tener que negociar con el presidente, con el Congreso, con el Senado, para sacar adelante algunos de los puntos de referencia. Y un detalle interesante es, por ejemplo, ¿quién está ahorita en la mesa directiva? Está precisamente una priista.
¿Y por qué está una priista? Porque precisamente alguien tiene que trabajar dentro de la institucionalidad. Desafortunadamente en nuestro país, nuestras instituciones no son tan rigurosas o no tienen tanto peso como sí lo vimos en Estados Unidos, donde vimos lo que sucedió en los últimos días del gobierno de Donald Trump, Simplemente lo pararon en seco. Ahora, Pero en México no creo que haya todavía esas posibilidades, pero sí creo que va a haber algunos partidos políticos, en este caso el PRI, que puede mantenerse institucional del lado de Morena y que puede llegar a una negociación. Ahora, yo te preguntaría, después de estas elecciones, ¿dejaremos de ver esa división que se creó a raíz del 2017, 2018 y sobre todo después de que gana Andrés Manuel? Yo creo que te estás viendo muy optimista, Moisés, porque esta división la generó el mismo presidente desde 2006, en el momento en que no reconoció, obviamente, los resultados de la elección con Felipe Calderón, y desde ahí el ambiente de polarización se siguió manteniendo como parte de una estrategia electoral. Aquí hay que dejar las cosas claras. Hay una molestia, por supuesto, de esta polarización por algunos sectores de la población, pero bueno, es cosa de ver las mañaneras, es cosa de ver los discursos del presidente, que parece que vive en el pasado y que sigue viviendo y sigue alentando esta polarización permanente con un fin electoral. Recordemos que el presidente, ese es el ámbito que domina, ese es el ámbito, obviamente, donde se siente cómodo, ¿no? En el meeting, se siente a gusto, obviamente, con las multitudes, se siente a gusto, obviamente, frente en la tribuna, ¿no? Ese es el lugar donde el presidente gobierna y lo hace muy bien, O sea, sabe manejar precisamente este aspecto de comunicación política. Y es cuestión simplemente de ver los discursos, ¿no? Siempre está trayendo a cuentas al neoliberalismo, siempre está tomando cuentas, obviamente, a los opositores, a la prensa fifí. Bueno, pues recuerdan hace una semana, ¿no?, que el presidente dijo que por culpa de los comunicadores y los periodistas no teníamos de médicos especialistas. Ese es parte del discurso en el cual, bueno, pues se ha ido inflamando. Ahora, no necesariamente es un discurso que se ha inventado en México, no, está sucediendo en otras partes del mundo. Y son estos pequeños fascismos, déjame llamarlo así, que hay que tener cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque inflamar de más a la sociedad puede acabar en una situación no necesariamente agradable, y por eso es que es necesario seguir fortaleciendo la vida institucional. Muy bien, pues David, te agradecemos mucho, el tiempo se nos va, como siempre, aquí en el radio dura poco todo, y todo lo bueno menos, pero ojalá en el futuro cercano, ya que avance un poquito más, se vean candidaturas y demás, puedas ilustrarnos con tu conocimiento como analista político. Muchísimas gracias, como siempre, y bueno, pues estamos en contacto, hay que estar muy al pendiente de la salud del presidente y ojalá se recupere lo más pronto posible. Así será seguramente. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros nos vamos, pero estamos aquí todos los lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche y los dejamos con Yanko Abundis, que es buenísimo. No se vaya. Si te gustó este programa, compártanos en tus redes sociales y recomiéndanos. Somos un espacio para ti por Radio Capital. 830 AM.